Gracias por continuar con nosotros. Es un artículo, Rosario, que escribiste para el periódico Hoy, se llama El reinado del PLD, y tú ofreces dos datos de luces y sombras. Rápidamente voy a citar: tasa de crecimiento del PIB fue positivo en todo el periodo 2005-2012, particularmente en los años inmediatamente posteriores a la crisis financiera. Hubo un crecimiento de 9.3 en 2005, 10.7 en 2006, 8.5 en 2007, y el PIB per cápita aumentó de $2.548 en 2005 a $5.762 en 2012. El presupuesto pasó de 200.000 millones en el 2005 a más de 500.000 en 2012 y 2013, y se perfila superior a 600.000 millones en 2014. Índice de precios al consumidor se ha mantenido por debajo de 2 dígitos en casi todo este periodo, y el peso dominicano, aunque se ha depreciado, ha mantenido su valor por encima de la devaluación que se produjo durante la crisis financiera. El valor del peso dominicano ha sido apoyado por un aumento significativo en la inversión extranjera de unos 1.200 millones de dólares en 2005, se pasó a 3.600 millones en 2012, el acceso al endeudamiento externo y las remesas. Esas son las luces del PLDismo triunfante 2004-2012. Pero entonces viene lo terrible. A pesar de esto, cita a la CEPAL, la doctora Rosario, el desempleo y la pobreza, aunque han disminuido con relación a los niveles alcanzados en la crisis financiera 2003, se han mantenido altos en relación al impresionante crecimiento económico. De 2005 a 2012, la tasa de desempleo oficial solo bajó de 17.9 a 14.7, la de pobreza de 47 a 41% y la de indigencia de 24 a 20.9. En 2012, el 20% más pobre de la población dominicana solo captó el 3.9% del ingreso nacional, mientras el 20% más rico captó el 50% del ingreso nacional. Entonces, ante este modelo exitoso en términos cuantitativos, pero muy deficiente en lo que tiene que ver relación, crecimiento, bienestar de la población, ¿ha llegado a su fin el modelo? ¿Crees tú que Danilo Medina está dando los pasos para que, ya que Leonel creó, en su gobierno se crearon las riquezas que están ahí, aumentó esa inversión extranjera? Sí, pero ahora, espérate, vamos a bronear esto, vamos a distribuir mejor. ¿Tú tienes un poco de esperanza de que Danilo Medina, de que este gobierno dé el próximo paso de mejorar la distribución del pastel? Bueno, sí, lo que yo planteo ahí en ese artículo fundamentalmente es que el modelo de gobierno PLDista en el periodo 2004-2012, ahí están los datos, no me lo invento yo. No CEPAL, puro eso, sí, Banco Central, CEPAL, todo. Sí. Hay un proceso de crecimiento económico. Es decir, para los televidentes, lo que eso quiere decir es que si el bizcocho era de 2 libras en el año 2004, el bizcocho se hizo de 6 libras en el año 2012. O sea, creció el bizcocho. Ahora ese bizcocho hay que repartirlo en la población, siempre se tiene que repartir. Entonces, lo que yo planteo es que la proporcionalidad de cómo se reparte ese bizcocho es muy desigual. Era desigual en el 2004 y en el 2002 y sigue siendo muy desigual hoy en día. Es decir, un 20% de la población dominicana se lleva más o menos el 50% del ingreso nacional anual. Entonces eso es mucho, porque para el 80% es que queda el otro 50%. Y el 20% más pobre se lleva el 3.9, 4% del ingreso nacional. O sea, los pobres aquí son pobres, incluso comparado con otros países de América Latina, donde el 20% más pobre se lleva un poco más del ingreso nacional. Y que crece en la mitad de lo que creció la República Dominicana en ese periodo. Claro, porque para tú medir el bienestar en una sociedad, el crecimiento es muy importante, pero el crecimiento acompañado de mejor redistribución de los recursos. Exacto, mejor redistribución de la riqueza. Si nosotros crecemos y nos redistribuimos mejor, entonces tú no lo ves, tú no ves que la gente vive mejor. ¿Qué es lo que tú ves? Problemas como lo que estamos viendo aquí.
incremento en la violencia. Es un efecto, mira, las sociedades que crecen mucho y no redistribuyen, uno de sus efectos, o sea, una de las cosas que tú ves inmediatamente es un aumento de la violencia. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, oye, pero aquí hay prosperidad, aquí hay riqueza, no es que estamos todos pobres, pero a mí no me llegó, o a mí no me llegó en la magnitud que yo quiero. Entonces, pero también la desigualdad. Exacto. Exactamente. Entonces, eso lo que hace es que eso te lleva a la gente o a la delincuencia directa, es decir, al que te asalta, etcétera, o al otro tipo de delincuencia, que son las transacciones económicas ilegales, que hay una diversidad de cosas a través de lo cual se puede hacer eso. Entonces, si aquí quieren enfrentar la delincuencia, claro, hay que reformar la policía y todo eso, porque parte de la desigualdad es la corrupción. A través de la corrupción, también tú reproduces un sistema de alta desigualdad. Y genera más delincuencia, es una incitación a la delincuencia. Y además que los mecanismos y las instituciones que están diseñadas para prevenir la delincuencia se hacen parte de la delincuencia. Y no dejemos un término maldito, se llama impunidad. Claro, porque la impunidad es una corrupción. O sea, la impunidad es parte de la corrupción. Sin impunidad, si no hubiese impunidad, no hubiese corrupción, o por lo menos se frena bastante la corrupción. O sea que esto agrava mucho lo que todo esto va junto, o sea, exacto, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, todo eso es parte de un mismo paquete, y la delincuencia, claro. Entonces, el desafío que tiene Danilo Medina, porque si tú te pones a ver su programa de gobierno, su discurso inaugural, etcétera, ¿qué era lo que él planteaba? Porque él lo decía, él decía que hay que fomentar la cohesión social, hay que aumentar el gasto social. Perfecto, eso está bien. Y qué bueno que aprobó el 4% para la educación. Y qué bueno que él ha tratado de, digamos, descentralizar un poco la inversión pública para que los ingenieros no sean 3, sino que en las provincias. Que la macro alimente la micro y la micro boronea. Exactamente, porque ese es un mecanismo para tú tratar de generar mayor igualdad, digamos. Ahora, entonces, ¿cómo tú evalúas estos 15, 12, 5, 17 meses de gobierno de Danilo Medina con relación a lo que estamos hablando? Sí, mira, Danilo Medina enfrenta lo siguiente. La mayor inversión en educación y en programas sociales es positiva. Eso es bueno y eso hay que indicarlo. Sí. Los retranques que él tiene son los siguientes. Él tendría que enfrentar de manera más decisiva la ineficiencia y la corrupción administrativa en el gobierno. Y eso, ahí él tiene un problema serio de cómo hacerlo. Entonces, si él no hace eso, tú tienes mucho desvío de recursos y el Estado es fundamental en la redistribución de los recursos, porque si tú te robas tanto y no se puso eso en salud o educación y el otro funcionario lo hizo y el de más allá lo hizo, entonces tú estás desperdiciando recursos y tú estás enriqueciendo una clientela política. ¿Y tú crees que Danilo Medina llegue a donde no llegó Leonel? Uno le ha criticado al presidente Fernández que en 12 años de gobierno no fue sometido un solo funcionario importante, miembro importante del PLD, un infeliz subdirector de una cosa en la frontera, una tontería, ¿no? Sí. Ahora con Danilo Medina, ¿es posible que Danilo Medina se atreva a pagar el costo político de permitir, dejar que metan preso a un PLDista importante, pero que lo mucho hasta Dios lo ve? Él no ha dado señales de que lo va a hacer. Y realmente lo que él hizo fue un borrón y cuenta nueva cuando dijo no lancen piedras hacia atrás. O sea, ese fue su borrón y cuenta nueva en aquel discurso de los 100 días que él dijo no lancen piedras hacia atrás. Él lo que ha dicho es miren de ahora en adelante. Lo que pasa es que de ahora en adelante está todo el mundo igual. Entonces es muy difícil tú controlar esos problemas si tú no tomas medidas decisivas. O sea, él tiene ese problema que tiene que enfrentar. El otro problema que Danilo Medina enfrenta es que el modelo de crecimiento del PLD tiene un pilar que es muy problemático, que es el endeudamiento. El endeudamiento externo e interno le crea una presión al gobierno para aumentar impuestos, porque tiene que pagar los préstamos. El aumento de impuestos te crea recesividad en la economía.
Entonces, la economía dominicana ahora mismo está en una situación cuasi recesiva, o sea, no está creciendo al 10% ni al 9%, porque cuando crecía, aunque había desigualdad, estaba creciendo. Algo se boroneaba. Pero cuando tú tienes desigualdad y menor crecimiento, la cosa se aprieta mucho. Y encima, impuestos. Entonces, el problema económico que Danilo Medina tiene es cómo enfrentar esta situación económica en que debido al endeudamiento que ha acumulado el PLD para lograr este crecimiento, la población tiene que estar pagando estos impuestos cada año que entran, y tenemos una cámara de impuestos que entraron ahora en enero, los que entraron en enero del 2013, entonces todos estos impuestos le sacan dinero al bolsillo de la gente, porque el gobierno lo tiene que usar para sus gastos. Entonces tú tienes menos dinero para ir a comprar al supermercado, para comprarle la ropita a los muchachitos, etcétera, etcétera. Entonces el modelo tiene ese problema, que está generando recesividad en la economía por el peso de los impuestos. Ahora, ¿cómo Danilo Medina va a enfrentar todo esto? De ventaja tiene que no tiene oposición política. Claro. Porque la oposición está en el suelo. Entonces, sin oposición, ellos siguen navegando su buque, pero ese buque tiene unos hoyos que son problemáticos. Final, ya en confianza tú y yo somos amigos. Que no lo oiga el... No, o sea, ¿tú consideras que los jefes de esos tres frentes electorales PLDistas que dieron el triunfo al PLD en mayo del 2012, Leonel, Margarita y el presidente Danilo Medina, serán lo suficientemente maduros políticamente para, a pesar de los pleitos de sus seguidores abajo, ellos arriba, entenderse y saber que solo unidos pueden hacer un buen gobierno que permitiría el regreso de un Fernández, sea el Fernández o la de Fernández, para que luego en el 2020 venga el otro regreso de un Medina? ¿Eso tú lo ves posible? Yo no veo confrontación a nivel de la dirección del PLD. Exacto. Que pueda generar divisiones en ese partido. O sea, yo creo que ya hay una trayectoria muy larga, no veo eso. Así que yo no percibo nada que me indique que en el futuro que uno puede ver se vaya a producir una confrontación a nivel de la dirección del PLD. Gracias, mi dilecta. Ustedes lo ven por qué es que ella es mi dilecta entrevistada. Porque es todo un placer periodístico, humano, personal e intelectual conversar con Rosario Espinal. Nos queda un programa y vamos a reforzarlo con Flavio Darío, a ver si se atreve, que no es tan valiente como tú, es muy tímido. Pero vamos a hacer un programa sobre este tema de los conservadores y los liberales, la tradición conservadora de este país y por qué fracasan siempre los proyectos liberales, porque el precio que paga un partido liberal por llegar al poder es dejar de ser liberal. El compromiso el grave problema de la sociedad dominicana, por eso estamos muy empantanados y no podemos realmente avanzar. Queda ahí el compromiso. Rosario Espinal nos ha acompañado. Muy buenas noches, hasta el próximo sábado.